La intimidad sexual es una parte normal y saludable en una relación de pareja. ¿Cómo vivir y disfrutar plenamente la sexualidad durante y después del embarazo? Quizá tengas esta y otras preguntas. Aquí los especialistas en Nuevos Pasos despejarán todas tus dudas. ¿Se pueden tener relaciones sexuales durante el embarazo y después del mismo? Bueno, pues son las dudas que nos van a aclarar nuestros especialistas que nos están acompañando aquí en Nuevos Pasos. Y le doy la bienvenida a Rebeca Pereira, quien es psicoterapeuta de pareja. Así es. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí. Gracias. Bien, y ya que vamos a hablar de este tema, está con nosotros el sexólogo David Barrios. Qué gusto saludarte, David. Gracias, Carmen, el gusto es mío. Y Jorge Urdain, quien es ginecólogo. Bienvenido. Muchas gracias, aquí estamos para despejar todas las dudas que se puedan. Y bueno, vaya que alrededor de este tema hay muchísimos mitos, ¿no? Que qué mejor que ustedes, que son los especialistas, nos vayan guiando por este camino de la sexualidad. ¿Se puede o no tener relaciones durante el embarazo? ¿Y qué tan riesgoso puede ser o qué sucede? Bueno, claro que se pueden tener relaciones sexuales durante el embarazo, aunque clásicamente se describe que en el primero y en el tercer trimestre disminuye la frecuencia de los contactos coitales y que en el segundo trimestre se exacerba, como que aumenta tanto el deseo como los encuentros. Encontramos también enorme variedad en las personas según ciertas individualidades. ¿A qué me refiero? A que hay mujeres que efectivamente por las náuseas, el vómito, los mareos matutinos del primer trimestre, como que les dan menos ganas, tienen menos deseo, menos libido. Hay personas, en cambio, que dicen, no, pues yo sin ningún problema, con todo y el mareíto, de todas maneras le entro con gusto. Lo que sí se ha podido observar en el segundo trimestre, es muy característico, que merced a la congestión de sangre en la pelvis durante esta etapa, que incluso puede ser un poco mayor, y también por el hecho de que ya como que se alejó el peligro de que haya algún problema de aborto espontáneo, empieza a haber más confianza y muchas mujeres en el segundo trimestre aumentan su deseo, pero también sus ganas de tener encuentros, de tal manera que casi siempre encontramos un pico. Y luego ya al final del embarazo, en el tercer trimestre, se nota una reducción, no por falta de deseo, sino básicamente por miedos, algunos justificados y otros no, y seguramente ya lo iremos viendo a lo largo del programa. Claro que sí. ¿De qué depende esto? ¿De que suba y baje el deseo? Ya lo explicabas ahorita cómo sucede en los diferentes trimestres, pero ¿qué se puede hacer con la pareja? ¿Cómo platicarlo? ¿Cómo ponerlo sobre la mesa y decir, oye, me está sucediendo esto, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos compenetrar? Claro, yo creo que en ese sentido es como muy importante todo este asunto de la comunicación, no solo antes, durante y después del embarazo. Es importante señalar cuál es la calidad del vínculo y dependiendo de esa calidad se puede ir favoreciendo y facilitando la comunicación. Con respecto a todos los miedos y los tabúes, los miedos que tiene el hombre, ¿no? No sabe cómo acercarse, si le va a doler, qué le está pasando al cuerpo, cómo se siente, si la invade, si no la invade. Todas estas cuestiones, pues es muy recomendable que se vayan pudiendo charlar entre las parejas. Algunas pudieran pensar que no se siente lo mismo, digo, porque a lo mejor también estás preocupada efectivamente por la panza, por decir, a ver, vamos a cuidar y no lo vayamos a apachurrar al bebé o a la bebé, o si puede haber alguna molestia quizá. Bueno, nosotros que somos los que nos encargamos de ver normalmente a una mujer embarazada durante todo el proceso que le estamos citando cada 3, 4 semanas, somos los encargados de decirle a la mujer fundamentalmente, no a la mujer, a la pareja, qué es lo que se necesita. Primeramente, durante el primer trimestre, y esto sí es muy importante lo que decía David, irlo marcando por trimestres. Durante el primer trimestre, el embarazo es la manifestación de un estado de salud. Entonces no hay por qué tratar a una mujer como enferma. Claro. Nosotros en la primera cita, después de hacer el diagnóstico, vamos a descartar la presencia de infecciones o infestaciones vaginales. Vamos a tomar un Papá Nicolau, vamos a ver que no haya un hongo, vamos a ver que no haya una infección por una garnerela, van por cocos, por cualquiera de las múltiples causas puede haber una infección. No habiendo una infección, bueno, no hay por qué contraindicar la relación sexual. Segundo, y esto es importantísimo, ni el deseo sexual ni la libido
ni el orgasmo tienen por qué cambiar durante los 3 trimestres del embarazo. Esto no tiene por qué O modificarse. sea, ¿los orgasmos se puede sentir de la misma manera? Por supuesto, y puede ser que hasta más intensos, por Hasta lo más que comentaba intensos. David de la congestión Incluso pélvica. quisiera hacer una acotación Sí. muy relacionada con lo que dice Jorge, es muy importante. Hay mujeres que eran anorgásmicas, o sea, que no tenían orgasmo, y en el segundo trimestre se vuelven orgásmicas, y la buena noticia es que se quedan orgásmicas. Entonces, algo qué pasa en el bien. segundo trimestre que es mágico para el Ajá. placer erótico. Claro. Y esto tiene que ver obviamente con la congestión pélvica. ¿Qué quiere decir esto? Durante el embarazo el útero va a sufrir una serie de cambios. Va a aumentar 40 veces su tamaño y 1000 veces su volumen. Entonces, con este cambio fisiológico que estamos teniendo, todo lo que es la irrigación sanguínea que proviene de las arterias uterinas, que van a envolver prácticamente a todo el músculo uterino, el útero es un músculo, Sí. van a aumentar. ¿Por qué? Porque el útero está necesitando tener una mayor cantidad de sangre para su crecimiento y aparte todo el aporte que está viniendo vía placenta. Ahora, hay otra cosa muy importante. Existe en el cuello del útero, cérvix de la matriz, un tapón de moco. Ese tapón de moco no va a permitir que haya entrada de infecciones hacia la cavidad uterina. Ese tapón de moco es, por decirlo así, es una barrera protectora contra cualquier infección ascendente. Entonces, la mujer no tiene por qué suspender, siendo un embarazo de curso armónico. Claro. No hablemos de normal, porque a mí nadie me puede decir qué es normal y qué es anormal. sí. Eso nadie lo puede definir. Pero si es un embarazo de curso armónico, en donde no hay una amenaza de aborto, en donde no hay un aborto en evolución, en donde no hay infecciones, infestaciones, etcétera, etcétera, no tiene por qué suspenderlo. Y creo que el vínculo se va a dar todavía en una forma más concreta, más estrecha, el de una pareja que está embarazada. Antes se decía, mi mujer está embarazada, ahora dicen, estamos embarazados. Sí, que esa es Eso una es expresión que bien aquí lo hemos dicho que a importante. mí me encanta, que ya se involucran los dos como pareja, no Claro. es solamente de la mujer la que se Absolutamente. embaraza. Yo quisiera referirme a algo con relación a ello que dijo Rebeca, muy importante, que es la necesidad de que la comunicación afectiva sea todavía más intensa. Porque si bien es cierto que el embarazo no es una condición patológica, es absolutamente natural y fisiológica, también es cierto que hay mayor demanda de necesidades afectivas. Sí. Vemos clásicamente a las parejas embarazadas que cuando van con los psicoterapeutas, con los sexólogos, que plantean una necesidad de mayor apapacho, de más besitos, de más Porque uno está más hacer hippie. piojito. Y además también de deseo sexual, que luego no es absolutamente comprendido por la pareja. Entonces el profesional, como los que aquí estamos y de otras áreas, creo que tenemos la obligación ética, primero de decir que no hay problema en el embarazo y las relaciones sexuales, con excepción de los datos que ya nos ha proporcionado Jorge, y que fuera de ello no hay ningún impedimento. Esto es muy liberador, porque la mujer gestante se torna, voy a decir la palabra, más cachonda, pero también más tierna, con más ganas de estar cerca de la pareja, y desde luego que va a disfrutar de su embarazo todavía más. Es un episodio gozoso que todavía es más gozoso cuando hay orgasmos. Sin duda alguna, pues vamos a seguir hablando de este tema de la sexualidad durante y después del embarazo, así que no se muevan de donde están. Seguimos aquí en Nuevos Pasos. Qué bueno que siguen con nosotros aquí en Nuevos Pasos para continuar hablando acerca de la sexualidad durante y después del embarazo con nuestros especialistas. Y yo sé que para algunas parejas es difícil llevar una vida sexual durante esta etapa. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo, David? A mí me parece, Carmen, que la palabra que puede definir la serie de cambios que a veces hay en la vida sexual de la pareja embarazada es la palabra miedo. Efectivamente, hay muchos temores y muchas dudas. Algunas tienen que ver con los mitos recurrentes que hay sobre la sexualidad durante el embarazo. Ya Jorge nos ilustraba acerca de que, bueno, la verdad es que la pared muscular del útero, de la matriz, es muy poderosa, el miometrio es muy fuerte, que hay un líquido amniótico que es un amortiguador natural. Existe también el tapón mucoso en el cérvix, en el cuello uterino, que protege. Y es muy difícil, extraordinariamente difícil, porque además hay tejidos que envuelven a ese producto, que haya algún daño merced a las relaciones sexuales, al orgasmo, a las embestidas de la pelvis que hay habitualmente durante estos encuentros. Pero también hay otros elementos que no son, digamos, estrictamente fisiológicos. Creo que también hay aspectos emocionales.
Hay tabúes, hay mitos, hay concepciones equivocadas. Yo he escuchado, por ejemplo, todavía en mi pueblo recuerdo que se decía que tener relaciones sexuales durante el embarazo implicaba producir malformaciones congénitas, imagínense. Y hay personas que dicen, yo a eso no le entro, no vaya yo a contribuir a que mi bebé tenga algún problema de esa naturaleza. Alguien dirá, oye, pero ¿cómo en pleno siglo XXI siguen existiendo estas patrañas? Bueno, pues sí, sí siguen existiendo e inhiben a mucha gente de tener encuentros sexuales injustificadamente. Y ya que lo decía David, no, lo de los mitos, hay muchos mitos alrededor de nuestra cultura. Sí, muchísimos. Uno de estos es que puede tener una malformación o que el bebé puede lastimarse, ¿no? En estos encuentros, o simplemente entre las parejas, no solamente referido al feto, que mejor ya no la toco porque mi percepción de mi pareja cambia y entonces ya no es mi mujer, sino la madre de mis hijos. Estas son cuestiones que también a nivel psicológico están jugando todo el tiempo. Se ve ya con ternura en lugar de pasión. Exacto, empezamos a tener una percepción distinta de nuestra pareja, dado que ya está embarazada, y esto también afecta muchísimo la relación. Además del enorme mito de que el embarazo es una enfermedad. Hasta se dice cuando el parto te vas a aliviar, ¿no? Cuando venga el parto te vas a aliviar. Hasta la fecha. Como si hubieras estado enferma, ¿no? Y eso también origina cierto resquemor y cierta reticencia para los encuentros sexuales. Y Jorge, a ti te han tocado de todo tipo de casos, ¿verdad? Muchos mitos también alrededor de todo esto. Demasiados mitos. Mira, por ejemplo, te voy a mencionar algunos que no los hemos sacado a colación. ver, ¿cuál? El semen es alérgico, le crea alergia al niño. Alergias al niño. Otro, que si el niño es del sexo masculino, si es varón, le afectan las relaciones sexuales. Que puede romperse las membranas, el saco amniótico, con la actividad sexual. Esto sí es a final del embarazo, a las 38, 39 semanas, puede tener algo de cierto cuando ya no hay tapón mucoso. Porque antes del parto, una semana antes aproximadamente, se expulsa el tapón de moco. Pero una serie de mitos que es casi como que si hay eclipse, el niño va a ser eclipsado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que una de las principales cosas es que las embarazadas tengan una instrucción de lo que es un embarazo, ¿sí? Los cursos psicoprofilácticos sirven mucho para eso, sobre todo, no para evitar una cesárea, sino sirven para darle una información a las futuras mamás y a los futuros papás de lo que es un embarazo, de cuál es la realidad en donde estamos parados, no para que si doy 3 pujadas que no me duele, etcétera, etcétera. Eso es válido, pero es mucho más válido tener una información que nosotros y cualquier otro médico no le puede dar en un consultorio por falta de tiempo. Claro. Entonces es muy importante eso. Después del parto, ¿cuáles son los cambios a los que se enfrenta la pareja en cuanto a la vida sexual? Bueno, hay uno muy inmediato que tiene que ver con la inflamación de los tejidos, que puede originar en algunas ocasiones molestias a la hora de las caricias, a la hora del coito, si es que lo hubiere, y desde luego a veces puede originar alguna molestia también la famosísima episiotomía, esa restauración de una herida intencionada que se hace para abrir el canal del parto. Pero otros cambios tampoco son anatómicos ni fisiológicos. Tienen que ver con circunstancias que ya se comentaban acerca de esta mitología que hay sobre que una mujer que ha sido madre se vuelve inmaculada, alcanza casi una dimensión virginal y entonces no es susceptible de ser tocada con las caricias eróticas, ¿no? De ahí se deriva el famosísimo síndrome de Elvis Presley. ¿Cuál es ese que síndrome? consiste en que, bueno, ya parece tabloide, pero el chisme es que Elvis Presley tuvo una pareja bellísima, su esposa Priscila, Preciosa. y que tenían una vida sexual muy intensa, muy dinámica, pero cuando Priscila se embaraza y tiene a su hija, entonces Elvis se retira por completo del contacto sexual con ella y busca otras parejas. Todo parece indicar que Elvis tenía una especie de relación edípica con su mamá. Recordemos que Elvis fue producto de un embarazo gemelar. El otro bebé, el otro gemelo murió, Elvis sobrevivió y había un vínculo muy estrecho de mucha sobreprotección de parte de la mamá del rey del rock. Entonces, muchos años después, cuando él se convierte en padre y ve a Priscila como una madre santificada, decide no tocarla eróticamente. Hay una transferencia que decimos en psicología. Y entonces se retira. Ahora, ¿eso ocurre en la vida cotidiana? Sí. Nos ha tocado ver en psicoterapia, Rebeca no me permitirá mentir, a señores que dejan de tener
deseo sexual, disposición para los encuentros sexuales por el simple hecho de que su esposa ha tenido 1 o 2 hijos. Es impresionante cómo la psique puede influir en el comportamiento sexual, pero es tan tangible que lo vemos en la consulta terapéutica. Y Jorge, tú tienes mucha experiencia en esto y has de tener muchísimos casos que platicar. Por supuesto, mira, aquí hay una cosa que es muy importante. Muchos, como decía David, santifican, dignifican y virginizan a su mujer. Y pues, toman el camino fácil. Voy a buscar un amante, voy a buscar una pareja sexual ocasional. Y bien mujeres también que como en el segundo trimestre de embarazo aumenta mucho toda la vascularización pélvica, pues también se busca un amante, las que no tienen una pareja. Y esto pues, nos va a dar origen a una serie de enfermedades de transmisión sexual. Ya no llamemos las venéreas porque ya no están en el monte de Venus, pueden estar a muy distintos niveles y esto se nos vuelve un verdadero problema de salud. Entonces yo sí recomendaría mucho fidelidad. Fidelidad ante todo para no dañar al embarazo, no dañar al bebé. ¿Sí? Ahora, si no existiera fidelidad, que es lo deseable, bueno, están la vida erótica protegida, el uso del condón masculino y femenino, que hay que recomendar también para aquellos que no quieran hacernos caso. Bien, pues vamos a ir a una cápsula que les hemos preparado y después regresamos con más de este tema de la sexualidad durante y después del embarazo. Soy el doctor Mario Rodríguez Bosch y el día de hoy vamos a hablar de la etapa posparto. Y en esta etapa de 42 días o 40 días o 6 semanas ocurre una serie de cambios en la mujer que la hacen llegar de su estado previo de embarazada a un estado de normalidad. A las 24 horas, a los 7 días y a las 6 semanas hay algunos cambios y algunos signos de alarma de los cuales la paciente debe estar alerta. ¿Cuáles? Básicamente 4 o 5. Fiebre, ¿verdad? Que podría hablarnos de algún proceso de infección, ya sea en la herida quirúrgica, si fue una cesárea o en la episiotomía. Se tiene que estar muy alerta de síntomas de hipertensión, ya que la preeclampsia es una de las principales complicaciones que ponen en peligro a la mujer embarazada o en la etapa de puerperio. Es importante también hablar de aspectos como la sexualidad. Existen muchos mitos acerca de cuándo la mujer en la etapa de posparto debe de reiniciar su sexualidad. No existe nada escrito. Realmente la paciente, en el momento en que haya tenido una adecuada cicatrización en su episiotomía o en su cesárea o en cuanto a que a nivel de hemorragia o de dolor haya desaparecido, puede reiniciar la vida sexual. Pero también es importante comentar que en esa cita del puerperio tardío de la 6ª semana se debe de dar una orientación sobre algún método de planificación familiar, ¿verdad? Hay muchos métodos anticonceptivos que no se contraponen con la lactancia y que de alguna manera es importante dar esa consejería de planificación familiar, ya que la llegada de un embarazo muy inmediato al anterior no sería lo más recomendable. Es importante que la paciente siga en contacto en una consulta con su médico, con un profesional de la salud y que esté alerta de detectar estos signos de alarma de los que ya hablamos anteriormente. Se nos ha ido volando el programa porque el tema está muy interesante y sé que muchas parejas, muchas mamás también que a lo mejor no tienen pareja nos están viendo en este momento y tienen ahorita una infinidad de ideas en su cabecita que se han ido aclarando conforme los especialistas nos han ido platicando acerca de la sexualidad. Bueno, hablar de las posiciones, porque también uno como que se complica un poquito. ¿Cómo no? No sabes cómo hacerle. Primero por la panza y ya cuando nace el bebé también por algunas molestias que se pueden presentar, ¿no? ¿Cuáles son las posiciones más recomendables? Mira, ya habíamos dicho que la actividad sexual durante el embarazo por sí misma no afecta el curso del mismo. Lo que pasa es que en efecto hay posiciones más cómodas, particularmente cuando el vientre está más abultado. Entonces hay tres recomendaciones específicas de muchas parejas que las llevan al cabo y que sienten mucha tranquilidad y mucha confianza. Una es la llamada posición a tergo. Esto no es otra cosa que el tener una penetración vaginal pero por atrás, donde hay la ventaja de que se puede besar y acariciar, colocar y acariciar las manos hacia el frente, de manera que pueda haber suaves caricias en el abdomen, en los pechos, en el rostro. Y las otras dos posturas son las llamadas de cucharitas, es el nombre coloquial que le damos, donde por atrás también, abrazado, se embiste, se llevan a cabo los movimientos pélvicos, la mujer gestante siente que no hay impacto sobre el vientre, se siente más cómoda y la penetración se produce con toda comodidad. También puede ser del otro lado, viéndose de frente y teniendo mucho cuidado en no golpetear el abdomen, que ya hemos aclarado que no hace daño, pero
que confiere confianza. Ahora, hay muchas parejas que dicen, bueno, yo haré la posición de la casa, con la que yo me siento cómodo después de 4 embarazos. Ajá. Esa es la buena. Esa es No la hay que buena. buscarle más. No hay que andar Así experimentando es. cosas durante esta etapa, ¿no? Si no lo haces antes, pues menos durante el embarazo. Claro, aunque es bueno también Sí. experimentar y buscar si hay esta condición ahora del embarazo, pues ¿por qué no probar diferentes cosas? A lo mejor cosas que no se habían probado antes, ¿no? Todo depende de la confianza que tenga la pareja, insisto, ¿no? Para poder decirse qué se necesita, para poder decir yo quiero esto, para tener esa posibilidad y pueden experimentar cosas nuevas. Y a ese propósito, yo diría a las mujeres que nos ven y nos escuchan que ahora que estamos en plena equidad de género con este afán, que se empoderen también durante el embarazo, que hagan suyo el derecho al placer, que ya no se vengan con esos cuentos de que el embarazo es nocivo, que es patológico, que les va a ir mal. No, que el placer erótico es su derecho, que lo disfruten y lo vivan plenamente, y les aseguro que su embarazo va a ser todavía mejor. Y después del embarazo, las posiciones, cómo empezar, porque bueno, la famosa cuarentena, ¿no? Ok. Bueno, la cuarentena es una situación temporal que es muy llevada a cabo aquí en México, ¿no? Se suponía que cuando las mujeres de los aztecas tenían un bebé, se quedaban 40 días en cama, no se movían, obviamente ahí hacían embolias, tromboembolias pulmonares y embolias a diferentes niveles, pero al día 40 las llevaban a un baño de temazcal y las purificaban. Realmente lo que sucede es lo siguiente, todos los cambios fisiológicos, que había comentado que el útero había aumentado 40 veces su tamaño. Al nacer el bebé se forma el globo de seguridad y el útero queda exactamente por debajo del ombligo. Pero a los 40 días el útero ya va a estar absolutamente de su tamaño, ya va a medir 7 centímetros contando cuerpo-cuello. También durante ese tiempo de cuarentena existe un sangrado, que es lo que nosotros llamamos loquios, que primero va a ser sangre, después va a ser una especie de secreción serohemática y luego va a ser un liquidito rosita que tiene un olor muy característico. En tanto eso va sucediendo, hay una hormona que se llama prolactina, que secreta la hipófisis posterior y va a ser la encargada de hacer que la mama produzca leche. Y quiero aclarar aquí otra cosa muy importante. La mama de una mujer que no ha tenido un embarazo es una mama inmadura, la cual está desprotegida contra el cáncer de mama, y esto es bien importante. En el momento en que la mujer se embaraza, empieza a haber producción de prolactina, y esto hace que se produzca el famoso calostrito, ese que tú presionas tus pechos, por el pezón sale un liquidito. A las primeras 72 horas por parto, ese calostro va a haber más, va a haber un poco de fiebre, que es el envío ya de prolactina que está junto al centro termorregulador en el hipotálamo, y va a venir ya la producción de leche. Entonces, por un lado, esa mama ya queda madura y queda protegida, en cierta forma, contra el cáncer de mama. Y segundo, esta prolactina va a disminuir un poco el deseo sexual. Entonces, durante estos 40 días, que va a durar la cuarentena que hemos dicho, la mujer va a estar con poco deseo sexual, independientemente del trabajo que tiene. Aunque sí se pudiera tener relaciones sexuales. No. No. No, hasta que pasen estos días, hasta que esté perfectamente involucionado el útero. Porque imagínate una mujer que tiene una episiotomía, tuvo un parto normal, tiene una episiotomía y a los 5 o 6 días después del parto tiene relaciones sexuales, pues lo más seguro es que se le rompa la episiotomía. Y hay quien sí se ha embarazado en la cuarentena. Ah, no, claro, que se ha embarazado. Sí, ¿verdad? mucha gente en la Amamantar no cuarentena, garantiza Claro. no tener un hijo. A mí me gustaría agregar que, bueno, si bien es cierto que hay cierta reducción del deseo sexual porque la prolactina compite con la testosterona, que es la hormona que promueve el deseo sexual en mujeres y en hombres, también es cierto que en esta etapa no hay deseo, pero hay también necesidades afectivas. Yo invito a los señores que se acerquen a sus parejas, que haya besos, caricias, que haya palabras, que a veces nos olvidamos de decirlas, sí. porque hay esa necesidad afectiva importante, aunque no haya encuentros eróticos pasionales con orgasmos de 10, ¿no? A veces No nada más importa. queremos eso. A veces nada más eso, y es más que suficiente. Es suficiente, Ya por eso vendrá nos después la conformamos. pasión. Sí. A veces acompañar a la esposa, una mirada afectiva y ayudarle con algo del bebé. El bebé es de los dos también. Eso, hay que Claro, involucrarlos. y las parejas se vienen involucrando cada vez más, los hombres, ¿no? También ya se despiertan, pueden dar el biberón, cambiar el pañal, y esta situación hace que tengan una mejor relación entre la pareja y a la vez los padres con el bebé.
Entonces se vuelve doblemente bueno. A ver, pues entonces dejemos una tarea para todas las personas que nos están viendo así brevemente, en poco tiempo. ¿Qué les podríamos decir? Yo diría que el erotismo es la palabra clave. Propiciar un encuentro con luz tenue, con musiquita suave, Exacto. con velas. Velitas. Recuperar la caricia prodigiosa del beso, que es tan olvidada luego en el matrimonio convencional. El favorecer que haya este ambiente de acercamiento emocional y, si se me permite el término, espiritual. Y lo que sigue es cachondeo, ¿no? Ahí está. Por supuesto. Haya o no una relación coital en esa mujer embarazada con su pareja, lo importante es que disfrute del placer al que tiene derecho. El deseo, la excitación y el orgasmo ya está reconocido por la Organización Mundial de la Salud. No es un lujo, es un derecho el que tenemos. Y las mujeres deben hacer uso de ese derecho y sus parejas alivianarse. Sabemos que entre más machismo, entre más exacerbado esté el machismo, menos hay la atención de este derecho al placer de la mujer embarazada. Es una invitación a que vivamos a plenitud ese derecho que tenemos los seres humanos. Perfecto, pues creo que se han dicho muchas cosas importantes. Ahora nos llevamos la tarea a casa. Hay que practicar y les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias, Carmen. Con todos los buenos comentarios de nuestros especialistas, seguirás disfrutando de tu vida sexual a lo largo de todo tu embarazo y después de la llegada de tu bebé. Yo soy Carmen Muñoz y los veo en la próxima emisión de Nuevos Pasos aquí por 11 TV México.